Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy es un programa especial, es un programa de contenido puramente político, porque hoy ha sido el día en que se ha intentado y en buena medida se ha conseguido realizar el referéndum convocado por el gobierno catalán, por el gobierno que existe ahora mismo en la Generalitat, y en el que ha habido numerosísimos problemas, fuerte represión para tratar de impedir la celebración del referéndum por parte de las fuerzas policiales, Policía Nacional, Guardia Civil, sobre todo. Los Mossos han tenido una actitud bastante pasiva a pesar de las órdenes recibidas de que lo tenían que impedir, e incluso hay noticias a estas horas de que han llegado a enfrentarse los Mossos con la Policía y la Guardia Civil en algunos centros de votación, lo cual sería un hecho sin precedentes, ¿no?, en los últimos 40 años y desde luego sumamente grave. Se desconocen totalmente a estas horas. Estamos grabando el domingo a las 8 de la tarde, domingo 1 de octubre. Se desconocen totalmente los datos de participación. Recordemos que ha habido muchísimos impedimentos para poder votar y por lo tanto pues la participación es posible que sea mucho más baja de lo que hubiera sido de haberse permitido. Ha habido ocupación de colegios electorales por parte de gente, de numerosísimos voluntarios y voluntarias. Ha habido desalojos, en fin. Ahora vamos a comentar y vamos a hacer una valoración. Vamos a empezar con una valoración por parte de cada uno de nuestros invitados, que son José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Jordi Yatzer. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Y en fin, sin más, vamos a empezar con José Luis. José Luis, adelante. ¿Qué valoración nos puedes hacer de esta jornada electoral en Cataluña? Que desde luego, no solo lo que he dicho, sino también numerosísimas manifestaciones por todo el Estado español. Bueno, yo creo que lo que hemos visto hoy es algo que nos debe empujar a la desolación y sobre todo a la acción, a una acción que venga después de esa desolación, porque al fin y al cabo lo que vemos profundamente es un momento de bifurcación en la historia española. A partir de ahora las cosas no van a volver a ser las mismas. La relación de España con Cataluña no va a volver a ser la misma y la relación de los ciudadanos españoles con sus gobiernos, con su clase política ya no va a poder ser la misma. Lo que hemos visto es una ruptura profunda de todo lo que se entendía como las bases fundamentales de la democracia española. Hemos visto una situación de represión brutal, enorme, en las calles de Cataluña, con casi 500 heridos de los que han ido a los medios sanitarios, porque probablemente hay muchos más que se han ido a sus casas con sus heridas y no se han ido a un centro de salud o no han dado parte de sus heridas a nadie. Y lo que hemos visto es escenas de extrema violencia y de extrema cercenación de derechos, porque independientemente de que la movilización en que consistía el referéndum catalán se fuera legal o ilegal, independientemente del elemento central o del elemento de fondo de la independencia, si estuviera o no de acuerdo con él, lo cierto es que lo que hemos visto es una situación de profunda cercenación y de profundo ataque a los derechos civiles de la ciudadanía. Una movilización popular no puede ser respondida con este extremo de violencia. Yo creo que la prensa internacional además ha sido plenamente consciente de ello y lo que nos lleva a eso, es a eso, una situación de bifurcación en la que el régimen del 78 se quita la careta, vemos lo profundo que es su herencia, su más pura herencia franquista, cómo reaccionan ante toda disidencia política con el intento de exterminio. Y lo que pasa es que Cataluña, después de hoy, ya no es España, es un lugar de no ciudadanía, de negación de derechos democráticos, de violencia posible y plausible, ejercida por quien tiene el monopolio de la fuerza, pero han perdido toda legitimidad para utilizarla. El problema es que a no poco tardar España ya no será, sí será ya Cataluña, es decir, que la pérdida de derechos que se ha dado en Cataluña se expandirá a España, a no ser que caiga Rajoy, a no ser que caiga el régimen del 78 y a no ser que se inicie un proceso un proceso constituyente a efectos de toda España. Es decir, en estos momentos la consigna que tenía el independentismo catalán en estos últimos días de Rajoy o República o se hace extensible al conjunto de España o lo cierto es que lo que vamos a ver es una deriva y una evolución antidemocrática, autoritaria y profundamente violenta del Estado español. Desde luego, preocupantes reflexiones con las que estoy casi totalmente de acuerdo, José Luis. Jordi, adelante.
¿Qué reflexión nos puedes hacer sobre lo que ha sido y está siendo todavía esta jornada de referéndum? Adelante. Bueno, yo diría que el resumen que puede hacerse es más allá de la validez del referéndum, más allá del recuento, más allá del resultado, porque eso en estos momentos ya es lo de menos. A día de hoy, si el referéndum da un resultado de un 54% a favor de la independencia o de un 99%, o si la participación es del 10 o del 15 o del 80, es totalmente irrelevante. El resultado principal de todo lo que ha ocurrido hoy es que Cataluña es portada en la práctica totalidad de los medios de importancia del mundo. Y esas noticias y esas fotografías que muestran la actuación yo diría más que el estado del gobierno español, porque al fin y al cabo todo lo que ha ocurrido hoy es el resultado de la acción del gobierno español. Y es una acción que no solo pone en mal lugar al gobierno, pone en mal lugar incluso al país, porque se ha entregado a los independentistas no solo el discurso, se les ha entregado la épica. Hemos visto cómo hay medios internacionales que publican vídeos cortos de gente, de ciudadanos de pequeños pueblos de Cataluña en los que hay una auténtica insurrección ciudadana, no para actuar de forma violenta, sino para proteger el acceso a los colegios electorales o para proteger las urnas con las papeletas, que en el fondo es repito, es totalmente irrelevante, carece de importancia si las cadenas de custodia, si el censo electoral, si todos los requisitos mínimos para que unas elecciones o un referéndum sean válidos se cumplen o no. Eso ya es lo de menos en este punto. En este punto, lo importante es que el discurso y la actuación del gobierno han causado un daño que esperemos no sea irreparable a este país. Y es un daño gravísimo porque hasta estos momentos el impacto de todo el movimiento independentista o del referéndum en Cataluña había sido muy pequeño. Había alguna noticia de vez en cuando en algún medio, pero todos sabemos que incluso en los medios españoles hay noticias internacionales que nos olvidamos a los 5 minutos de haber leído. Pero en estos momentos no es así. En estos momentos todos los enviados especiales, incluso la J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, está tuiteando respecto a este conflicto y es un conflicto que incluso, incluso en países muy alejados de España se están extendiendo estas noticias que mezclan la verdad con la imaginación y la épica, como que hay tanques en estos momentos en Barcelona, cosa que hasta donde yo sé no es verdad. Con lo cual, entraremos si queréis luego en los detalles de lo que ha ocurrido, pero esto supone un gran golpe para la Autoritas y yo diría para el futuro del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Ahora hablaremos también no solo de eso, sino de que como no solo se ha quitado la careta el régimen, sino que se ha quitado también la careta buena parte de la sociedad española, por lo menos a mi modo de ver. Juan Carlos Cabrero, adelante. Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Eh, Coincido con bastantes cosas de lo que acabo de escuchar. Sobre todo, vamos a ver, es la constatación de este régimen que ya lleva tiempo en una espiral que no lo dirige hacia un colapso. O sea, esto en un sistema sano, en un sistema que funciona, a esto no se llega. Esto es impensable. O sea, hace un momento he escuchado que es un golpe hacia la autoritas del gobierno y del partido que está en el gobierno. No tienen ninguna autoritas. O sea, una cosa es que durante meses, durante años tal vez, también medio país aguantando que bueno, pues que haya un presidente bueno, que recibe billetes en cajas de puros, todas estas cosas de Luis Fuerte, todas estas cosas, toda esa corrupción y, toda esa corrupción lo que les ha dado es una falta de legitimidad total.
y todo lo que es el sistema en sí mismo y el cómo se ha pasado por alto todo esto. O sea, aquí no pasa nada. Aquí da igual. Y al final, o sea, pues no da igual. Y al final, pues obviamente terminan sucediendo cosas. Eh, Estamos hablando ahora mismo de 460 heridos. Estoy viendo por aquí Oficialmente, sí. oficialmente. O sea, por sacar algo positivo es que no ha habido, no se ha ido no ha habido ningún muerto, no se ha ido a más que esos 460 heridos, que no es poco. Y es una situación gravísima. Y a partir de ahí, al jefe del Estado, ¿alguien sabe dónde está? No, Es yo asombroso, ¿eh? Es no lo sé, asombroso. yo no sé dónde está. Y Algo, luego algo totalmente inaudito, Juan Carlos. el Bueno, el garante de presidente la del gobierno. bueno, pero el garante de la unidad del país, el que capitán general de los ejércitos y todas estas cosas más, pues y luego pues se les ha llevado hacia a lo que es una minoría. Yo creo que en un referéndum con, con las debidas garantías y bien organizado no habría ganado la opción independentista. Pero es que esa ya no es la cuestión, porque la mala gestión de todo esto les ha llevado a una situación de ganar, ganar. O sea, si lo ganan bien porque lo ganan y si no, pues es que el espectáculo que se ha montado, pues en el fondo también les beneficia. Entonces, pues son muchas cosas y ya veremos en qué desemboca todo esto. O sea, nada positivo. Bueno, pues Pepe, adelante. ¿Cuál es tu valoración de esta ciega jornada? Primero de todo, que hoy es un día muy triste. eh, Tal como ha comentado Jordi Latzer, bueno, ya es que da igual los niveles de votación, el resultado, sino que haya votado un 90%, un 10%, que haya ganado el sí de forma abrumadora, que no, eso ya da igual todo. Hoy ha habido un estado de represión contra la población civil que es totalmente reprobable. Y sin embargo, eh, si todo esto es ilegal, si están haciendo malas cosas la Generalitat, el presidente, y no hay nadie que los haya detenido. Han ido a votar esta mañana y luego han ido al Palau de la Generalitat. Y la policía, la Guardia Civil, ha ido por ahí a llevarse urnas, a pegar a la gente, pero no ha ido al Palau de la Generalitat a detener a Puigdemont, no ha ido a detener a Junqueras, no han ido a detener a nadie, aún no han detenido a nadie. Luego, la intervención de la vicepresidenta, que, que si hay alguien que vale algo en este gobierno es la vicepresidenta. Por lo menos ella está donde tiene que estar y, y dice cosas. Dice que la intervención de la policía ha sido normal, ha sido coherente, ha sido proporcional y yo he visto muchos vídeos y me da no ha sido no ha sido así. Luego el presidente del gobierno, la gente a la que le ha votado España, el presidente del gobierno, a estas horas aún no ha dicho nada, cuando el presidente del gobierno, que es la máxima autoridad del gobierno, tendría que haberse puesto a decir algo. Y luego el rey, si no ha salido, no ha dicho nada, debería estar yendo de camino a Roma para abdicar, porque no es lógico que después de un estado de excepción en el que estamos, en el que si el referéndum no es legal, que se está jugando la unidad de España, que han salido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a Cataluña, deben tener un referente, deben tener al jefe del Estado que para estas cosas ya sí que debe estar, debe mojarse, y el rey a estas horas, que ya son las 8:15, aún no ha dicho nada. ¿Qué rey es este? Felipe VI, el preparado, aún no ha hecho nada. Posiblemente no esté tan preparado o esté demasiado preparado
no decir nada e irse corriendo. Es algo que no entiendo. Y, y después de hoy, pues vamos a tener un problema muy gordo en Cataluña, una Cataluña dividida que no quiere estar en España, una Cataluña que se ha llevado palos. Hoy va a haber un gran problema. A partir de ahora pueden haber huelgas, pueden haber manifestaciones y, todo esto, vamos a ver quién va a ser el guapo de pararlo y que no sea una comunidad autónoma ingobernable. Y luego, por último, pienso que esta misma noche Rajoy debería dimitir y convocar unas elecciones porque el actual gobierno no está capacitado para gestionar lo que está ocurriendo. Momentito, vamos a meter, si nos importa, a Juan Carlos Bermejo, Hombre, que ha comentado que está para Juan Carlos Bermejo, ya sabéis que ha hecho manifestaciones bastante amplias en contra del referéndum y le vamos a meter ahora mismo, que entra a través del teléfono. Vamos, un momentito que le estamos llamando. Y luego vamos a meter desde un colegio electoral de única persona en la conferencia. Bueno, parece ser que no está todo. Bueno, pues vamos a continuar adelante. Si os parece. Sí, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Hola. Sí, Juan Carlos Bermejo. Estás aquí con nosotros. Muchas gracias por entrar al programa. Por lo que veo, estás en la calle, ¿no? Bueno, estoy en plena fiesta de las Rozas, en la carpa de Izquierda Unida y en la de Ciudadanos, en concreto, ahora mismo. Así que voy a alejarme un poco del ruido. No, se te oye bien, no te preocupes. Se te oye bien. Gracias. No te preocupes. Gracias. Juan Carlos, están con nosotros José Luis Carretero, Jordi Yacer, Juan Carlos Cabrero y Pepe Basauri. Y ya nos han dicho cada uno de ellos una valoración de lo que ha pasado hoy en esta jornada electoral, en esta jornada de referéndum. ¿Qué valoración nos puedes hacer tú de lo que ha ocurrido con esos? Están oscilando entre 465 y 700 el número de heridos a estas horas. Se sabe que ha muerto una persona de 70 años, no debido a la violencia policial, sino por un infarto, y que un niño probablemente se quede parapléjico. Coméntanos. Bien, yo llevo todo el día recibiendo mensajes, fotografías, vídeos, supongo que como muchos de vosotros, que me han trasladado pues personas de allí, ¿no? de Cataluña. Realmente tenemos que ser muy cautelosos con todo esto porque siempre hay imágenes y vídeos que son objeto de manipulaciones y en los próximos días podremos pues no sé, tener un criterio más claro, ¿no? de estas consecuencias, ¿no? de heridos y etcétera. Sobre lo que ha ocurrido hoy, que es el que los ciudadanos y las fuerzas de seguridad se han tenido que enfrentar, es una de las cosas más lamentables que yo en mis 46 años de vida he presenciado, ¿no? Es decir, la fuerza hay que utilizarla para preservar la ley, pero solamente en caso de que sea necesario. Y tengo que decir alto y claro que esto hoy no era necesario ni debería haber ocurrido. Porque aquí hay un único responsable de todo esto y se llama Mariano Rajoy Brey, que es un cobarde patológico que no ha sabido manejar esta situación, donde hay una parte clamorosa de un pueblo que está de alguna manera insatisfecho con el estado actual y cómo se están desarrollando los acontecimientos, y este miserable ha esperado al último día con esa inacción que le caracteriza, y hoy hemos tenido que ver cómo personas españoles, catalanes, se peleaban unos contra otros. O sea, realmente espero y deseo que esta semana
los grupos de la oposición echen a este miserable a su casa y sea procesado por lo que ha provocado. Esta es un poco mi valoración. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, vamos a intentar conectar con Carles Valdeperas desde un colegio electoral, que a estas horas recordemos que ya se hayan cerrado los colegios electorales. Vamos a hacer la llamada y a intentar conectar, ¿eh? No sabemos seguro si va a ser posible, pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar porque creemos que es un tema muy interesante intentar hacer una conexión en directo. Estamos intentándolo. Parece que no se puede conectar ahora con Carles. Si durante el programa se pudiera, pues tendremos esa valoración de lo que ha sido la jornada electoral desde alguien que ha estado todo el día en un colegio. José Luis, hemos escuchado a la gente. Te voy a pedir, Juan Carlos, por favor, que pongas el micro del móvil en silencio, si no te importa. Juan Carlos Bermejo. Muy bien, gracias, Juan Carlos. José Luis, coméntanos, ¿qué te ha parecido las valoraciones que han hecho los compañeros? Y a mí especialmente me gustaría que nos hicieras una valoración, porque yo personalmente me he quedado estremecido de lo que he visto durante estos días y especialmente hoy fuera de Cataluña, esas manifestaciones masivas de gente pues apoyando las acciones del gobierno de una u otra forma y rechazando de plano pues el tema del referéndum. Bueno, sí, yo creo que uno de los elementos fundamentales de todo esto es que estábamos ante un pulso al Estado que formaba parte de un proceso de desobediencia civil pacífica. Y esto hay que subrayarlo, era desobediencia civil y era pacífica. La desobediencia civil no es algo extraño al funcionamiento de las democracias modernas. De toda la vida se ha considerado la democracia civil, o sea, la desobediencia civil como una forma de participación política de los ciudadanos que tienen que asumir, por supuesto, el hecho de que el Estado trate de defender las leyes, pero que al mismo tiempo tienen derecho a una cierta capacidad de intervención política por su propia actividad, más allá de los políticos, ¿no? Es además un proceso de desobediencia civil que viene favorecido, que viene acompañado por las instituciones principales de Cataluña. Yo creo que ahí esto habría que tenerlo en cuenta también. Y es un proceso de desobediencia civil frente al que se responde con toda una serie de dinámicas represivas que ponen al desnudo todas las vergüenzas del sistema sociopolítico en el que vivimos. En primer lugar, el mundo jurídico que nos rodea, ¿no? Cómo la Fiscalía ha intervenido directamente para llevar a cabo actividades que debían haber llevado a cabo directamente desde el primer momento los propios juzgados. O sea, algo que no es habitual en el marco del funcionamiento normal de nuestro sistema de justicia. Como el Tribunal Constitucional se arroga una serie de competencias cuando además es un tribunal que está formado en el marco de nuestra Constitución por gentes nombradas por los propios partidos políticos y muy señaladamente por el partido político mayoritario, cuando no es un Tribunal Constitucional o que dependa de un Consejo del Poder Judicial que a su vez sea nombrado por los propios operadores jurídicos, sino que es nombrado también por los representantes de los partidos políticos. Cómo la intervención de las unidades de intervención policial ha sido realmente brutal y desproporcionada. Yo creo que esto es algo evidente. Los han tenido metidos en auténticos zulos infectos y luego los han soltado cuando ya estaban bien cabreados para que hicieran el trabajo sucio del que Rajoy en sí mismo no se atrevía a hacer. Y en ese sentido, lo evidente de todo esto es la pérdida fundamental de autoridad que van a tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la población catalana. Yo creo que eso va a ser muy difícil de restañar y va a ser muy difícil de solucionar el hecho de cómo se ha intervenido. Además, una intervención que pone sobre la mesa algunos elementos centrales de cómo entiende el derecho el propio régimen del 78. En primer lugar, cómo hay una primacía de los elementos simbólicos del Estado sobre la integridad de las personas. Es lo que hemos visto hoy. Al fin y al cabo, parece ser que era mucho más importante salvaguardar el honor herido de Mariano Rajoy que salvaguardar la integridad física de las personas que estaban en los colegios electorales y que estaban realizando un acto de desobediencia civil pacífica. El bien jurídico más importante aquí yo creo que sería siempre y en todo momento la integridad física y el derecho a la vida, y es lo que se ha puesto en riesgo hoy o lo que se ha directamente conculcado. Por otro lado, nos encontramos frente a la paradoja que han marcado varios de los compañeros hoy, como Pepe Basauri, de que mientras se apaleaba a señores que habitualmente van a por el pan en estas horas o que estaban allí pacíficamente emitiendo un voto, las personas que habían organizado todo este acto se salían absolutamente de rositas, lo cual yo no digo que no sea normal, pero resulta paradójico, ¿no? Como los instigadores fundamentales del supuesto delito de sedición, sin embargo, no han sido nunca acusados de sedición.
Por otro lado, vemos una comprensión del orden público que es una comprensión profundamente franquista, una comprensión del orden público donde el orden público no consiste en el ejercicio libre de los derechos fundamentales por los ciudadanos, sino que consiste en la llamada paz de los tenderos, es decir, que no se produzca, que no haya nada en la calle, que no haya una vida política directa por parte de los ciudadanos, que la representatividad de los políticos se vuelva algo así como el oxímoron o el elemento, el becerro de oro fundamental de la ciudadanía, y que por lo tanto los ciudadanos nunca puedan participar directamente y ejercer directamente sus propios derechos. Y por otro lado, vemos un conflicto fundamental que se ha marcado mucho por parte de los operadores jurídicos y que tiene mucho que ver con esta comprensión del orden público, que es esa comprensión que ha marcado el gobierno también de esa contradicción que ha existido siempre entre el derecho positivo y el derecho natural, entre los principios fundamentales del derecho y los derechos fundamentales de las personas y lo que significa el derecho positivo, es decir, la letra concreta de las leyes, como hay una primacía absoluta de esa letra concreta de las leyes que lleva a interpretarlas de manera que resultan en puro conflicto o que las actuaciones resultan en puro conflicto con los principios fundamentales y con los derechos fundamentales. Esta comprensión del derecho puramente positivista, esta comprensión del derecho que solo se fija en lo instituido, en lo constituido, en lo que viene en el cuerpo o en la letra de las normas escritas, es una comprensión del derecho que obviamente también compartían muchos funcionarios y jerarcas y legisladores nazis, como compartían también muchos legisladores franquistas. Es decir, el franquismo también decía, es la ley y hay que cumplir la ley, y no entraba a valorar si esa ley entraba o no en colisión con los derechos fundamentales. Y por último, hemos visto, y ya volviendo a la pregunta que me hacías, la naturalización del fascismo en la calle. Es decir, hemos visto como miles de personas salían a defender la unidad de España, cosa que puede ser perfectamente legítima, pero cómo lo hacían desde la pura recuperación de los símbolos, de la imaginería franquista, de los comportamientos muy asociados con el funcionamiento del franquismo, levantar el brazo al aire, cantar el cara al sol, gritar viva Franco. Yo creo que se ha visto una naturalización del franquismo que a los propios observadores internacionales que han venido a ver el referéndum los tienen que haber dejado absolutamente patidifusos. Es algo impensable en el resto de Europa, como es impensable en el resto de Europa que se golpee a los ciudadanos por llevar a cabo una actuación de desobediencia civil pacífica. Todo esto nos pone en el marco de un universo donde la conculcación de los derechos y la deriva autoritaria es cada vez más evidente. Y el último elemento que yo introduciría es precisamente como los medios de comunicación fundamentales, los medios de comunicación comerciales, los medios de comunicación del mainstream, han operado silenciando en todo momento todas estas contradicciones, convirtiéndose en altavoz del gobierno, e incluso medios que se suponía progresistas como La Sexta, hasta que no se han visto que los medios de comunicación internacionales hacían caso y ponían las escenas de represión en sus propias webs, no han reaccionado y no han dado una información más objetiva, sino que se han dedicado profundamente a airear la versión del gobierno y a publicitarla de la manera más vergonzosa. Bueno, Jordi Yatzer, ¿qué te parecen las reflexiones de los compañeros? Adelante. Bueno, la verdad es que coincido con prácticamente todo lo que se ha dicho. A mí, de todo esto, lo que se puede extraer, y es algo que se resume en lo que está diciendo justo en estos momentos el señor Mariano Rajoy, es el estado de absoluta alienación en la que viven. Viven en un estado ajeno a la realidad. El señor Mariano Rajoy acaba de decir ahora, en directo, hemos sido un ejemplo para el mundo. Ha prevalecido la democracia porque se ha respetado la Constitución. Esto lo está diciendo en estos momentos Mariano Rajoy, que hemos sido un ejemplo para el mundo, cuando solo hay que leer cualquier portada de cualquier medio masivo a nivel mundial para ver que no solo la imagen del gobierno, sino la imagen de España ha quedado completamente dañada y encima sin ningún tipo de causa para que ello hubiera ocurrido, porque el referéndum, que el referéndum no se pudiera celebrar, eso de que según el señor Mariano Rajoy, porque acaba de decir que era un referéndum ilegal, eso sería muy debatible, eso sería tremendamente debatible. Es evidente que según la Constitución española ninguna parte del Estado se puede independizar. Pero que no se pueda hacer una consulta que no sea vinculante, eso es incluso muy debatible. Y a mí lo que me llama mucho la atención también es ver cómo han amanecido
gran parte, yo diría que buena parte de las ciudades de este país llenas de banderas, algunas democráticas, pero algunas que ni siquiera lo son. Y cómo se ha abocado a este país a una situación que estoy convencido que teniendo este país una renta per cápita mucho más baja, estaríamos en estos momentos en una situación de preguerra civil, de preguerra civil. Y que me recuerda muchísimo a las historias que mi propia familia se contaban durante el conflicto de los años 30. Estamos en una situación en la que todo esto podría haberse evitado. Todo esto podría haberse evitado porque no había ninguna razón para prohibir que ese referéndum se llevase a cabo. Repito, sería debatible las consecuencias de lo que hubiera ocurrido con ese referéndum. Porque ahí, internacionalmente, por mucho que se diga, lo comentamos en otro programa con anterioridad, no ha habido una forma de hacerlo en cada uno de ellos. Ha sido caso por caso, con consecuencias diversas, porcentajes mínimos para aceptarlo diversos, participación diversa, etcétera, etcétera. Pero incluso en el Kurdistán, esta misma semana, se ha celebrado un referéndum y el gobierno de Irak no ha llevado a la policía para llevarse las urnas. Es que es algo sorprendente que estemos discutiendo de esto. Y repito, me llama muchísimo la atención cómo se ha llevado a no solo a la sociedad catalana, sino a todo el país a una división que es tremendamente Es peligrosa. que yo creo que eso lo tenemos que hablar porque a mí me da la sensación de que ahora mismo el país, o sea, el Estado español ha quedado fracturado, socialmente. Me refiero, ¿tú qué piensas, Jordi? A mí me deja espeluznado las conversaciones que se oyen en la calle. Me deja espeluznado, porque lo que estamos hablando en esta tertulia, lo que puede leerse en los medios internacionales, hablábamos el otro día de las cajas de resonancia, ese es un debate. Pero hay otro debate de un porcentaje de la sociedad que podríamos discutir cuál es, si es el 20, el 30, el 40, pues una parte muy importante de la sociedad a la que todo esto le parece muy bien y que quizá el Estado se ha quedado corto en esta actuación. Y Sí, eso es muy grave, eso es muy grave. sí, sí, básicamente porque significa que las convicciones democráticas de ese sector tan amplio de la sociedad son, pues, más que débiles, digamos, casi nulas. Bueno, Juan Carlos Cabrero, adelante. Sí, vamos a ver más o menos en la misma línea, ¿no? O sea, sobre todo lo que ya he comentado antes. El tema de la represión ahora mismo, justo en este momento en el que estamos haciendo el programa, pues en el Financial Times los electores catalanes se encuentran con porras y balas de goma. El Washington Post, pues con los niños, los proindependentistas catalanes, eh, ocupan estaciones y actos en masa y desobediencia civil. Digamos, están en New York Times, pues lo mismo, ¿no? Los catalanes desafían España y votan independencia y digamos, se enfrentan a la policía. La batalla, estaban ya, les han dejado en esa situación de ganar y bueno, pues han ganado. Se han ganado en el sentido de esa batalla mediática incluso a nivel internacional. Ahora vemos que todos estos... eh, Eso ya lo dijimos, si lo recuerdas, que sí, la batalla en la prensa, hace ya por lo menos 20 días lo dijimos, que la batalla en la prensa internacional la iban a perder sí o sí. claro, pero es que se lo han dejado hecho. Sí. O sea, y No, no, sobre todo además con todo que esto no iba a esto, hacer, que esto no iba a hacer ninguna gracia, ¿eh? En la prensa internacional y que se les iba a poner toda en contra, ¿eh? sí, o sea, y un poco pues eso mismo lo que comentaba antes, ¿no? El tema de la jefatura del Estado que sigue sin aparecer. Y aparte de eso, pues bueno, pues es un poco, esto es consecuencia de la falta de legitimidad que hay en el sistema. Y cómo, pues a ver, es que no se puede estar, uno llevamos años en que cada día hay un caso de corrupción, cada dos por tres el uno roba, el otro también, y, y parece que medio país le ríe todas las gracias y no pasa nada, y nadie dimite, pero en ningún partido, o sea, no hablo solamente de los que... O sea, y en este entorno, en este sistema, pues ya puede suceder cualquier cosa. Porque ¿qué legitimidad puede tener alguien que con medio partido investigado?
y la oposición pues en una situación similar. Es que tenemos a todos los partidos en una situación de carencia total de legitimidad para hacer nada, mucho menos para oponerse y para emplear la violencia contra alguien que, que nos guste o no nos guste, pues está expresando unas ideas. Es que un tío que se lleva los billetes de 500 euros en cajas de puros no, no es quien para ordenar nada, mucho menos el reprimir de forma violenta nada. Y desgraciadamente, Juan Carlos, todo lo que hemos estado comentando desde hace años aquí en nuestros programas de radio, ya 6 años largos, ¿no? Recordemos que pasado mañana hace concretamente 6 años de que grabamos nuestro primer programa de radio, ha demostrado que es la pura y cruda realidad sobre lo que es la auténtica cara de este régimen y que realmente la democracia española es solo una tramoya y detrás de ese decorado pues está la misma España franquista que teníamos en 1975, con esas mismas estructuras de poder profundo que la democracia para ellos consiste simplemente en la forma de tener tranquila a la población mientras siguen haciendo exactamente lo mismo y Bueno, siguen teniendo el poder real. más bien vamos, a mi juicio es la España de ese consenso sinónimo de reparto entre las élites del régimen y los que fueron los traidores del otro lado. Y cómo se llegó del otro lado me refiero de lo que debería haber sido las opciones de izquierdas. Entonces, pues se llega a un punto en que se genera un régimen nuevo y, y bueno, y esto es lo que estamos viendo, a mi juicio, el colapso. Se está sosteniendo básicamente por la deuda, cosa que ya hemos comentado en muchísimas ocasiones, y lo que nos sostengan desde fuera es lo que va a durar esto. Así es. Pepe, adelante. Bueno, voy a decir un par de cosas que ha comentado Mariano Rajoy, que por fin compadece, mientras supongo que el rey Felipe VI pues estará marchándose hacia Roma. Dice, hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El Estado mantiene su fortaleza y vigencia. Luego dice también, quiero significar ante toda España que la gran mayoría del pueblo de Cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas. Esto es indiscutible. Luego comenta, bueno, ha fracasado un proceso que solo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos y provocar situaciones indeseables. Sí, ahora es cuando más división hay. Este señor, para mí, que vive en un mundo aparte o ha tomado alguna serie de drogas alucinógenas. Es que sigue el gobierno español sin querer ver el problema. A ver, vamos a ver. Si no se quiere reconocer un problema, como no quiso reconocer Zapatero en su día que había una crisis, no le puedes dar una solución o por lo menos mitigar las consecuencias. Y es eso. Ahora mismo Mariano Rajoy sigue sin querer reconocer el problema que hay. Es que la democracia, no dejar a gente que vote, no permitirles votar, eso pues será cualquier cosa, pero no es democracia. ¿No ha habido un referéndum? Pues vamos a ver, es que la gente ha ido un montón de gente a votar. ¿Que la gente catalana no ha querido votar? Pues es que, bueno, es que ha habido un montón de gente votando y un montón de gente manifestándose. El problema es que ahora mismo pues no quiere reconocer lo que ha pasado. Angela Merkel le ha llamado a Rajoy y le ha preguntado por los 450 heridos. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que hayan 450 heridos? ¿Ha habido un atentado de ETA del Estado Islámico? Y luego
yo he visto la TV3, he visto las cosas que han pasado y luego la prensa internacional, el Der Spiegel, el New York Times, la CNN, bueno, es que está explicando el problema de Cataluña y está montando, pues, está dando a ver como que casi hay una guerra civil en España. Esto es un problema. Luego también habla Rajoy del apoyo sin fisuras de la Unión Europea, pero es que la Unión Europea nunca ha hecho nada por España. Se vio hace unos años cuando Argentina nacionalizó YPF y la Unión Europea no hizo nada contra Argentina, no cerró las fronteras para que no entrase biodiesel y productos agrícolas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si todo este problema empieza a complicarse, digamos que la Unión Europea terminará aconsejando a Mariano Rajoy que facilite la independencia de Cataluña y emprenda el diálogo. Desgraciadamente y en contra de mi voluntad, pienso que hoy está más cerca Cataluña de ser un país independiente de España. Y todo esto ha sido gracias al gobierno de Mariano Rajoy y de Zapatero, pero sobre todo de Mariano Rajoy, porque en ningún momento ha querido reconocer ningún problema, en ningún momento ha pretendido dialogar, ha querido dialogar ya cuando no había ninguna solución y ahora nos hemos encontrado con esto. Desde luego, la prensa internacional, como se ha dicho, pues está, como ha dicho Jordi, está prácticamente en todas las portadas. Hay bastante incomprensión, no se entiende muy bien por qué ha habido esta violencia contra votantes, por el hecho de que la gente quisiera votar. Por lo menos esta es la sensación general que hay. Se califica de pesadilla para Mariano Rajoy esto. Bueno, en fin. Yo creo que a lo largo de estos días veremos muchas más reacciones. Que ahora a mí me parece que también están en estado de shock los observadores internacionales porque realmente no sé, yo creo que no se esperaban esto tampoco. En fin, Juan Carlos Bermejo, no sé si creo que sigues ahí. Adelante, si estás. Sí. Y ahora antes vamos a intentar también, aparte si quieres comentar algo sobre lo que han dicho los compañeros o alguna otra cosa que quieras comentar, pues vamos a intentar hacer algo de prospectiva, a ver qué pensamos que pueda pasar a partir de ahora. Tú ya has dicho algo de una posible moción de censura, pero ¿de verdad tú ves al PSOE capaz de apoyar algún tipo de moción de censura en lugar de cerrar filas en torno al Partido Popular para apuntalar el régimen? Porque de hecho eso es lo que ha hecho siempre a lo largo de los últimos 40 años. Bueno, efectivamente, primero déjame dos pequeños apuntes. Claro que sí. Uno al compañero que está en Cataluña, que ha estado en el colegio electoral, sobre el tema que ha comentado del afloramiento de fascismos y tal. Bueno, vamos a ver. Yo decirle simplemente que he estado en manifestaciones por la unidad de España y yo honestamente no he visto ningún símbolo de ese tipo. La gran mayoría de lo que he visto son personas con la bandera de España y con la catalana, y no he visto nadie cantando el cara al sol ni con bandera franquista ni nada que se le parezca. No quiere decir que haya habido, pero yo desde luego no lo he visto, ni desde luego es el espíritu que yo he tenido a mi alrededor en estas manifestaciones. Luego a Jordi decirle que lo del tema de la consulta, vamos a ver, es que queramos o no se pueden hacer. Esas consultas no se pueden hacer salvo que lo autorice el Congreso de los Diputados, ¿no? Y eso tendrá que proponerlo pues los grupos parlamentarios, y si tienen que hacerlo una vez, 2, 13 o 18, como dice, bueno, pues que lo hagan, pero de alguna manera tendrá que emanar de ahí, no hay otra vía, nos guste o no, eso es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo que ahora, no se puede hacer? Se ha hecho ya.
Se ha hecho hoy, la hemos visto. No, vamos a ver, no se ha hecho, aquí lo que se ha, esto no, lo que se ha hecho hoy es digamos, una macro manifestación de personas que demandan un derecho a la autodeterminación. Punto. Porque aquí, vamos, yo he recibido multitud de pruebas que demuestran que eso no es un referéndum con garantía. No, eso es algo diferente, pero que se ha hecho una consulta, claro, la consulta pues se ha hecho. Bueno, pero no, hombre, no, joder, también la consulta... la policía lo ha reprimido, que no lo hizo en la consulta. Bueno, pero es que la policía tiene que cumplir con su obligación. O sea, si tú fueras policía, pues tendrías que haber hecho eso. O si no, dimitir, entregar la placa y te vas a tu casa. Es así de simple. Dicho esto, el tema del PSOE, o sea, las alternativas. Vamos a ver. Aquí, el otro día había una chica en Cataluña que decía, ¿tú por qué quieres independizarte? Dice, porque es que yo en España no veo que esto se arregle. Porque España, el régimen está podrido por dentro. Es una oligarquía de partidos y es imposible que eso tenga arreglo. Y como no tiene arreglo, pues entonces yo tengo la esperanza de que si nos independizamos, pues aquí podamos arreglar algo. Bueno, aquí es que nos está dando la clave de muchas cosas. Aquí hay un punto de inflexión que es el mes de marzo del 2016, que se podían haber empezado a cambiar las cosas y no se hizo. Y hay un responsable que se llama Pablo Iglesias. Porque en ese momento podía haber mandado a tomar por el culo, y perdón por la expresión, al Partido Popular. Y haber obligado al PSOE a hacer las reformas necesarias que necesita este país y acabar con el régimen del 78. Y con esta puta oligarquía de partidos. Eso es un punto de inflexión. Y como eso ya es pasado, pues ahora tienen otra vez la ocasión de enmendar ese error. Y por eso yo decía que a partir de mañana lo que tendrían que hacer los grupos de la oposición es decir, pero vamos a ver, ¿para qué nos han votado? Sobre todo a los votantes de Ciudadanos y de Podemos, ¿para qué coño nos han votado? Para cambiar las cosas. ¿Qué hemos hecho? Perpetuarlas, dejarlas como están. Sí, en algún caso hemos hecho alguna pequeña, modificación, alguna pequeña reforma, pero eso son coartadas, eso no sirve para nada. Así que yo espero y deseo, y además presionaré dentro de mis humildes medios que tengo, para que la oposición se ponga de acuerdo y lo que no ocurrió en el mes de marzo del 2016 ocurra ahora en 2017. Bueno, algo de prospectiva, José Luis, ¿qué nos puedes decir? Ya nos quedan aproximadamente 20 minutos de programa. Pues yo estaba profundamente convencido de que justo después del 1 de octubre se produciría un proceso de negociación en el que entrarían muy gustosos tanto Junqueras como Puigdemont. No sé si haría lo mismo Rajoy, pero después del 1 de octubre va a ser realmente difícil porque ahora puede que alguien negocie, pero el mal ya está hecho. Es decir, no hay negociación de lo pequeño que pueda suturar las grandes heridas que se han abierto. Un acuerdo sobre financiación, como dijo De Guindos el otro día, el apoyo del FLA, una seguridad social catalana, todo este tipo de medidas no van a poder borrar de las retinas de los catalanes lo que ha pasado hoy. Es decir, el hecho de que al abuelo de la familia le han apaleado, al chaval de la familia lo han sacado a rastras y le han partido los dedos, todo ese tipo de cosas van a ser muy difíciles de borrar de la retina y de la memoria de los catalanes y por lo tanto ese proceso de negociación que se prometía entre las élites va a ser muy difícil que se dé o que pueda darse en un marco en el que no se produzca una efervescencia desde abajo. Esa efervescencia desde abajo está asegurada. Mira, el día 3 de octubre está ya convocada una huelga general en Cataluña por parte de los sindicatos combativos, que serán minoritarios, obviamente, pero que obviamente también es posible que en circunstancias como las actuales arrastren a gente, porque al fin y al cabo la gente va a querer seguir estando en la calle después de todo esto, sobre todo si no se produce, porque la élite catalana no lo decide así, la declaración de independencia que se había prometido. Entonces vamos a ver una situación en la que es muy posible también que este germen, esta enfermedad catalana de la desobediencia, se pueda extender a otras partes. Pueda haber movimientos en País Vasco en esa dirección, pueda haber movimientos en Madrid, en otras localidades encaminados a revolver un poco, a removilizarse, a volver a salir a las calles.
Y eso lo que plantea es la debilidad, pero la extrema debilidad del régimen y al mismo tiempo su cercanía al colapso, como dice Juan Carlos Cabrero, pero al mismo tiempo también su capacidad de hacer daño, que sigue siendo muy fuerte. Es decir, es como los últimos emperadores de Roma, que obviamente eran los más débiles desde el punto de vista de su poder, pero eran también los más sanguinarios. Y en ese sentido hay que tener presente que Rajoy, para que las cosas cambien, tiene que caer. Tiene que caer. Y si el PSOE se pone de perfil en torno a eso, el PSOE caerá con él tarde o temprano. Es decir, que la historia nos lleva a una situación en la que las cosas pueden o deben cambiar y si no cambian en una dirección, cambiarán en otra. Y en ese sentido, si el PSOE no inicia los procesos adecuados para iniciar una moción de censura, va a deslegitimarse fuertemente delante de toda la izquierda de este país. Este país me refiero al conjunto del Estado español. Y lo mismo vale para Podemos, obviamente. Ya de Ciudadanos no espero nada, sinceramente. Ciudadanos ha acompañado, y lo siento por Juan Carlos Bermejo, que me ha confundido anteriormente con alguien que intervendría que iba a intervenir desde un colegio electoral catalán. De Ciudadanos no espero nada porque Ciudadanos ya dejó clara su posición permitiendo la investidura de Mariano Rajoy. Yo creo que es evidente que cuando se está en un bando es cuando se está en un bando y que por lo tanto algo se sacará a cambio y por algo se mantendrá ese gobierno. Entonces, en ese sentido, el régimen se tambalea, pero el problema es que también nos tambalea. Estamos ante una bifurcación histórica, como decía yo antes, la primera en 40 años. Y eso nos lleva a la descomposición, al autoritarismo o a la libre federación. Y ahí está uno de los elementos fundamentales. O elegimos democracia municipalista, socializante y federal, o elegimos estado de excepción permanente. No nos va a quedar otra. Pues yo, lamentándolo mucho, José Luis, no soy muy optimista respecto al PSOE, con lo cual lo que tendríamos sería más autoritarismo. Yo creo que ahora mismo está sobre todo en la mano del Partido Socialista Obrero Español esa bifurcación histórica a la que hace referencia vaya hacia una mayor democracia o vaya hacia un mayor autoritarismo, ¿eh? Bueno, es mi opinión, por lo menos. Jordi, adelante. Bueno, antes que nada quería contestar a Juan Carlos, y es que creo que es algo evidente que la consulta se ha realizado. Lo que no se ha realizado es un referéndum con las condiciones necesarias como para tomar como vinculante esa decisión. Pero que se ha hecho una consulta y lo que es impresionante es que una consulta con tan pocas garantías se haya reprimido. Es decir, si se reprime algo que no tiene ninguna garantías y no tiene ninguna validez, por esa misma regla de tres, si ahora los que estamos aquí votáramos por la independencia de Cataluña, los que estamos aquí podrían venir a agredirnos. Es decir, bajo el mismo argumento, podrían venir a agredirnos. Esto no se ha visto. Yo, de todos los referéndums, procesos de referéndum, que hayan sido reconocidos o no, no recuerdo un caso en el que haya pasado esto. No, ni yo. Ninguno. Es algo impresionante. Es algo insólito. Con lo cual, esto tiene dos partes. La primera es consecuencias legales de este referéndum. ¿Es vinculante? ¿Se han seguido las mínimas reglas legales? ¿Debería tener alguna validez? Probablemente no. Podríamos colocarle al referéndum de hoy o la consulta de hoy, podríamos colocarle 100 defectos, podríamos hacer 100 críticas por las que este referéndum no tiene validez. Incluso hay un 15% de los colegios que ni siquiera han podido abrir. Lo cual la participación no debe haber sido muy alta, a pesar de que ha habido millones en las calles, pero no puede haber superado el 40 o el 45%. Me parecería increíble si se dan cifras superiores a eso. Yo personalmente no me las creo. Pero dicho todo eso, que esa consulta debería de haberse permitido, a mí me parece algo de fuera de toda lógica. Y de hecho ha ocurrido, la gente ha votado incluso en la calle. Ha cogido tarteras y se le ha agredido a gente que estaba con tarteras en la calle. ¿Qué validez tiene que la gente haga una consulta en la calle y ponga papeletas que ha traído de casa? Ninguna. ¿Y por qué se reprime por hacer eso? Que alguien me dé una explicación jurídica de por qué se le puede reprimir a un grupo de personas que están en la calle con una tartera de los chinos poniendo unas papeletas dentro de esa tartera que han traído impresas de casa.
¿Cuál es la justificación legal para eso? No, y si sacamos conclusiones de todo esto, lo verdaderamente grave es que la solución es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil por muchas cuestiones. La primera, porque la sociedad está dividida. Es decir, más o menos yo diría que hasta cierto punto todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo, al menos en la metodología para poder resolver esto. El problema no es ese, el problema es que la sociedad está dividida, hay mucha gente que no va a aceptar esto y tal como, si al mismo tiempo exclamamos que se tiene que reconocer la realidad de lo que está ocurriendo en Cataluña y de una parte de la sociedad catalana, no puede olvidarse y no podemos vivir en un lugar diferente, vivimos en España y hay una parte de la sociedad española que no acepta esta solución. Cuando se dice que, bueno, todas las fuerzas políticas tienen que operar para solucionar esto, pero es que una parte muy importante de la sociedad, la mayoría de la sociedad, según las encuestas, no quiere que Cataluña se independice y ni siquiera que se vote en un referéndum. Y no solo la gente del PP, la mayoría de los votantes del PSOE tampoco. Eso es, efectivamente. Y eso es lo grave. Esa es la realidad. Nosotros podemos pensar lo que queramos, pero una persona puede caminar por la calle y escuchar lo que dice un jubilado del PSOE que ha votado al PSOE toda su vida y no dice nada parecido a lo que estamos diciendo nosotros. Y el problema es ese, ¿cómo se resuelve esto? Porque esa cuestión lo que pone en duda es, sí, nosotros podríamos intentar llegar a la conclusión de que esto haría caer al régimen del 78, pero a mí la conclusión que yo os traigo no es esa, la conclusión que yo os traigo es que nos llevaría a un proceso, yo no sé si de guerra civil, porque no se dan las condiciones económicas para ello, en otro momento histórico y quizá en el futuro podría darse, si una crisis generalizada, ecológica, etcétera. No me parecería imposible que viviéramos a mediados de siglo otra guerra civil, pero ese no es solo el problema, no solo ese problema que podría darse a nivel armado, es que yo dudo de que el país existiera, es decir, no solo el régimen del 78, España como país me genera muchísimas dudas de que este proceso acabaría con un país siguiendo en pie. Yo creo que acabaríamos con una balcanización que cualquier analista de los servicios secretos, analista de inteligencia de las potencias extranjeras, yo creo que tiene que valorar ese escenario igual que se valoró en los Balcanes, que era lo que se buscaba. ¿Se va a querer buscar lo mismo para España? Yo lo veo complicado y ese es el problema, porque ahora en esa situación, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución que puede satisfacer a una parte importante de la sociedad? Pues no se ve, efectivamente. Juan Carlos, adelante. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, vamos a ver, Jordi. Lo que se estaba impidiendo hoy no es que la gente votara en una urna con una papeleta en la calle. Vamos a ver. Hay dos leyes que se aprobaron en el Parlamento de Cataluña, una de ellas la del referéndum y otra la de transitoriedad, que marca las pautas de lo que pasa después de un resultado en esto que tú llamas de votar en la calle. O sea, eso es lo que se estaba impidiendo. Y esas son las ilegalidades. No otra cosa. ¿Eso es lo que se estaba impidiendo? ¿Cómo que no se estaba impidiendo eso? Si se han llevado las urnas. Vamos a ver, si tú estás argumentando. Pero vamos a ver. Había un proceso, ¿por qué no detienen a los directores de ese proceso? ¿Puedo hablar? Sí. Gracias. Entonces, no se está impidiendo, repito, a la gente que haga eso que tú has dicho. Es que no es lo que tú estás diciendo. Se está impidiendo que se lleven a cabo dos decisiones que han sido declaradas ilegales en el Parlamento de Cataluña y que tienen consecuencias, ¿vale? Eso es lo que se está impidiendo. ¿Cómo? Queramos o no, nos guste o no, es así. O sea, esa es la justificación del gobierno, ¿no? Esa es la justificación legal. A ver, nos guste o no la ley. Nos guste o no la ley. Vamos a dejar que nos... Juan Carlos, deja que nos digan algo respecto a esto que acabas de decir. José Luis, si quieres tú primero y ahora le damos paso a Jordi. Yo creo que la ley hay que interpretarla, según dice el Código Civil, en función del tiempo y también en función del espíritu de la ley. Es decir, que la ley no puede funcionar únicamente en función de la propia letra, de la propia literalidad de la ley. Y esto pone muy en relación la comprensión de la ley desde el punto de vista
del iusnaturalismo, es decir, los derechos fundamentales, el derecho natural, tiene una preeminencia sobre la propia ley escrita, sobre el derecho positivo. Esa preeminencia implica que necesariamente debemos interpretar el propio texto constitucional partiendo de la base de que lo que el orden público debe defender no es tanto el texto de una ley desde un punto de vista rigorista, sino el libre ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Y aquí había un derecho fundamental por parte de los ciudadanos catalanes, que era el de la participación política, independientemente de que eso llevara a una situación que se podía desvalorizar desde el propio Estado diciendo que efectivamente no había ninguna garantía, no había ningún tipo de validez, no era vinculante en ningún extremo. Eso es una cuestión. Pero partir de ahí a la base de que se puede poner en riesgo las vidas, la integridad física de las personas, precisamente para tratar de evitar ese proceso de participación política, es entender el orden público desde una perspectiva que es la heredada del franquismo. Es que eso es precisamente lo peligroso. El fascismo entendía la ley como la ley positiva y nada más. Decía que no había derechos fundamentales, que no había derecho natural y que por lo tanto había que entender la ley en función del apuro ejercicio de la soberanía. Y ese es el tipo de comprensión del derecho que hemos heredado del fascismo, pero que no es la comprensión del derecho de un país realmente democrático. Gracias. Bueno, bien, pero vamos a ver. Es decir, si yo no entro en ese detalle, lo que quiero entrar en el detalle es que la decisión que se tomó en ese momento y que tenía que ver con repercusiones en toda Cataluña y en España, no se acogía a la legalidad, y entonces eso había que impedirlo. ¿Cómo había que impedirlo? Así no había que impedirlo. Lógicamente así no había que impedirlo. Así bueno, no, si quieres yo te digo cuál es mi opinión. Vamos a dar paso por orden. Yo no sé, si quieres primero, que quería intervenir un momento Jordi Yácer y luego ya damos paso para ya ir cerrando a Juan Carlos Cabrero y Pepe Basauri. Jordi, adelante. Es que yo lo que creo es que no ha ocurrido eso. Es decir, esas acciones no han impedido que se llevara a cabo esa ley que violaba la Constitución. Es decir, esas acciones no han impedido la independencia de Cataluña, ni han ido destinadas a eso. Ni la prensa internacional tampoco lo ha juzgado así. No soy yo solo. Puede verse en todas las portadas del mundo como la CNN publica la vergüenza de Europa y se describe como la policía cierra colegios electorales, cómo impide a gente acceder a ciertos colegios electorales, cómo se lleva urnas, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha impedido el ejercicio de derechos democráticos básicos. Esto ya lo hablamos en otro programa, que la misma Constitución de Canadá es similar en ese sentido de que la independencia unilateral es ilegal y lo que se estableció es que había derechos y principios básicos en la Constitución, como el ejercicio democrático, que no podía violar ninguna actuación del Estado. Y lo que se ha violado directamente, en concreto, no se ha prohibido o no se ha llevado, no se ha evitado que Cataluña se independizase violando la Constitución. Lo que se ha evitado es el acceso a ciertos ciudadanos a votar en sus colegios electorales y se les ha agredido, etcétera, etcétera, o se ha llevado urnas que estaban en colegios electorales o incluso en la calle. Eso es lo que en concreto ha ocurrido. Que los resultados posteriores del gobierno catalán violar la Constitución en el sentido de que se declarase unilateralmente la independencia, ese es otro debate. Bueno, es otro debate. Lo que ha ocurrido hoy no ha sido eso. Y es que vamos, yo no es por nada, pero que ahora mismo entre uno en la web de la CNN y lo que se encuentre uno en toda la portada, ocupando toda la pantalla del ordenador, sea la vergüenza de Europa, pues bueno, ahí me parece bastante significativo Juan, de cómo están las cosas, ¿eh? Pero ya sabes lo que es la CNN. Ya. Tú y yo lo sabemos muy bien, ¿eh? Pues sabemos tú y yo muy bien lo que es. Vale, pues yo desde luego no estoy de acuerdo con eso. Bueno, en fin. Bueno. Vamos a ir dando paso a... Ya llevamos un poquito más de una hora. Si queréis os doy un turno a cada uno para que nos hagáis unas conclusiones y ya cerramos el programa. Juan Carlos Cabrero, adelante. Nada, muy poco más que añadir, porque todo lo que a mi juicio creo que es importante ha ido saliendo durante este programa. O sea, se podría haber evitado de otra manera, se podría haber actuado de otra manera, se podría haber evitado el llegar a este extremo.
se podrían haber hecho las cosas bastante mejor. O sea, esto no tenía por qué haber terminado hoy con 426 heridos y siendo portada en todos los medios internacionales. Podemos estar... A ver, es que no. Lo que pasa es que, claro, para no haber llegado a esto, pues como he comentado antes, hacía falta un gobierno y un sistema con una legitimidad y un sistema y unos políticos que digamos, pues es que ya es partir desde otra base. O sea, esto se ha llegado por la propia debilidad del sistema y, y ya veremos ahora qué desenlace tiene o cuál va a ser el transcurso de los acontecimientos. O sea, qué es lo que viene, qué es lo que toca mañana, qué es lo que toca pasado y bueno, pues en qué va a desembocar todo esto. O sea, no tengo mucho más que añadir. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Pepe Basauri, adelante. Vamos a ver. Yo es que si lo que ha intentado el gobierno es impedir lo que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña, que es ilegal y todo eso, vamos a ver, hoy estaban votando y lo que votaban hoy era ilegal y no tenías por qué ir a darle palos a todo el mundo. Lo que tienes que hacer es coger a la Guardia Civil que habías metido en los piolines, a la Policía Nacional, y te vas a por Junqueras, te vas a por Puigdemont, te vas a por este, te vas a por el otro. Exactamente, y los detienes a todos. Y a la gente déjala que vote y luego cuando saquen las papeletas que se limpien el culo con ellas. Ya está, porque es lo mismo que pasó con el 9N, que ganó el sí por una gran mayoría. Bien, pero aquello no fue legal, igual que ahora, pues tampoco ha sido legal. Segundo, comentas de que, bueno, es que Podemos no permitió en marzo del 2016 que hubiera un gobierno alternativo y que no subiera Rajoy al poder. Pero es que luego, después de cuando se presentó la moción de censura, después de haber un montón de casos de corrupción en el Partido Popular, Ciudadanos, partido al que yo he votado en las dos últimas generales que ha habido, Ciudadanos le ha dado el apoyo al Partido Popular y después de toda la corrupción que se ha encontrado no ha sido capaz de o apoyar a Pablo Iglesias o proponer una moción de censura con Pedro Sánchez o con quien fuera. Ciudadanos es el primer partido que no ha querido cargarse a Rajoy y que tampoco está buscando nada. Y luego dice también ahora mismo Rivera, dice, no, es que lo que queremos es votar, que hayan unas elecciones autonómicas. Ya hubo unas elecciones autonómicas anteriormente, tienen mayoría de escaños los partidos independentistas y por esa misma regla de tres tienen la misma legitimidad y podrían decir, bueno, es que declaramos la independencia porque somos mayoría en escaños. Para terminar, todo esto es muy desagradable. Rajoy es un inútil, debería dimitir ahora mismo porque lo único que ha sabido hacer es sacar a las fuerzas para ir a por la población civil y no ha ido a solucionar el tema, no ha ido a detener a Puigdemont, no ha ido a detener a los que han armado todo este festival y el problema es que a partir de ahora la crisis con Cataluña va a ser muy gorda y no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Muchas gracias, Pepe. Juan Carlos Bermejo, coméntanos qué conclusiones nos puedes dar, qué nos quieres decir antes de cerrar el programa. Bien, pues efectivamente, como bien decía Pepe, a los que había que haber detenido es a Junqueras, a Puigdemont, a los que han propiciado todo este asunto. Es importante recordar que hace una década el independentismo en Cataluña era algo bastante residual, no el nacionalismo, sino el independentismo. Y hoy estamos viendo lo que todos sabemos, ¿no?
Por lo tanto, la culpa, insisto, la responsabilidad está en Madrid y está en cómo se han gestionado los diferentes derroteros de todo el país. Por último, comentar que, bueno, si leéis mis artículos, creo que está muy clara cuál es mi posición respecto a lo que ha hecho Ciudadanos con el Partido Popular. Yo, pues lógicamente, seguiré luchando. Y es lo que nos queda, es lo que nos queda. Pero insisto, la clave está en que a partir de mañana los partidos de la oposición pongan en su sitio al Partido Popular, y ese gesto será significativo, porque entonces los nacionalistas y los separatistas no les quedará más remedio que parar el carro y participar en ese nuevo proceso para definir el futuro de España y de Cataluña. Muchas gracias, Juan Carlos. José Luis. Un placer. Bueno, yo pienso que al fin y al cabo lo único que nos puede sacar de este atolladero histórico en el que nos hemos metido y en el que nos ha metido Mariano Rajoy es un cambio de régimen. El inicio o la apertura de un proceso constituyente, no ya en Cataluña, sino en el conjunto del Estado. Un proceso constituyente que ponga encima de la mesa un confederalismo ibérico amplio y democrático. Y un proceso constituyente donde todos tengamos el derecho a decidir y a decidirlo todo, que creo que es lo importante, ¿no? Porque el tema de decidir la bandera o el tema de decidir las fronteras, yo creo que no, hasta la propia población catalana debería entender que no es lo decisivo. Lo decisivo es decidir frente a los grandes tiburones globales de la bolsa, frente a los grandes tiburones globales de los movimientos de capitales, frente a los grandes especuladores, etcétera. Y entonces, para decidir frente a ellos, tendremos que iniciar ese proceso constituyente que acabe con el régimen de 78, que es un régimen estrechamente vinculado a todo ese aparataje global de los capitales y a todo ese aparataje europeo de la burocracia de Bruselas. Y solo ese confederalismo ibérico amplio y democrático puede hacer vislumbrar una salida a este fin de España, que es lo que estamos viendo hoy, que es el reinicio de la España pretérita, de la España de siempre, la del dolor, la de la autoridad sin autoridad ante el pueblo, la de la imposición, la de los que vociferan en nombre de España para hundirla en las cavernas. Muchas gracias, José Luis, por tu participación aquí hoy. Y si quieres darnos alguna referencia, pues adelante. Sí, bueno, a mí se me puede seguir en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com. También se me puede seguir en la revista Transversales o en la página web Caos en la Red y en mis redes sociales como José Luis Carretero Miramar en Facebook y José L. Carretero en Twitter. Muchas gracias, José Luis. Y Jordi, ya para ir cerrando el programa, tus conclusiones. Bueno, yo creo que esto es probablemente lo más grave que ha ocurrido desde el restablecimiento de la democracia en este país. Me parece que es la situación más crítica a la que se ha enfrentado España. En mi opinión, muy, muy por encima del golpe de Estado de Tejero. No tengo ninguna duda de eso. Creo que la situación es mucho más grave porque nos encontramos ante un gobierno que no tiene ningún tipo de autoritas. Nos encontramos a un gobierno que ha hecho que se cargue contra su población por simplemente por querer votar en una consulta, sea esta consulta legal o no, eso en el fondo es indiferente. Y que nos encontramos también en una sociedad en la que vemos cómo muchas de nuestras ciudades se han cubierto de banderas, que no es algo grave, en el sentido de que no me parece mal que la gente esté orgullosa de su país, sino lo que parece es que estamos ante una situación en la que hay una gran polarización, hay una división en la sociedad y no hay masa crítica para encontrar una solución en estos momentos que valga para el conjunto del país. Eso es lo verdaderamente grave, porque a día de hoy, cuando se clama, por ejemplo, en estos momentos Pedro Sánchez está pidiendo negociación y diálogo a Rajoy. En estos momentos, ¿cuál es la solución al problema que nos hemos enfrentado hoy? ¿Cuál es la solución? Os pregunto. Pues desde luego la solución, visto lo visto en las calles de Cataluña y en las calles del resto del Estado,
a mí se me antoja sumamente complicada. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no la veo. Claro, y el gran culpable de todo esto es Mariano Rajoy. Porque Mariano Rajoy, si simplemente hubiera hecho lo que ha comentado anteriormente Pepe Basauri, que yo creía que era lo que iban a hacer, era dejar votar a la gente. Igual que se hizo en el 11 de septiembre. 11 de septiembre, no recuerdo 9 de noviembre. 9 de noviembre, perdón. Fue el 9 de noviembre. Se dejó votar a la población, simplemente no cambió absolutamente nada. Si no se les hizo caso, ya está. Claro, si se hizo aquella consulta y esta consulta es ilegal, ¿por qué se permitió aquella y esta no? Yo es que no entiendo absolutamente nada. Lo lógico era dejar a la gente votar en una consulta y después, posteriormente, no hacer caso o negociar o no negociar. Pero lo que ha ocurrido hoy es que ni siquiera tiene ningún tipo de lógica, porque no ha ayudado para nada a evitar lo que dicen que querían evitar. Así es. Yo creo que esto finalmente se va a volver contra ellos, a no ser que finalmente lo que estén buscando es una vuelta de tuerca autoritaria al régimen, y esto sea una forma retorcida de conseguir evolucionar en esa dirección. Bueno, eso es muy grave, Juan Carlos, porque en estos momentos yo tengo dudas de que el Partido Popular vaya a obtener menos votos en las próximas elecciones. Y yo también. Claro, ese es uno de los problemas fundamentales. Bueno, pues esperemos que no sea así. Muchísimas gracias a los 5 por haber estado a estas horas un domingo grabando este programa. Que supongo que todos a todos nos apetecía hacerlo, pero todos tenemos nuestras obligaciones. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a la compañera Marta Luengo y al compañero Juan Martínez, que están ahí detrás para que sean posibles a nivel técnico estos programas. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.